La entrevista Conexiones con William Meléndez es presentada por Unión de Empresas Citrans. Es miércoles 14 de diciembre de 2016. Nos acompaña usted en Conexiones. Transmitimos en vivo desde la ciudad de capital, San Salvador. Gracias a quienes nos acompañan a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. De igual forma, a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Desde luego, a través de redes sociales, usted nos puede ver también en cualquier país en el mundo a través del fanpage de Will Salgado. Estamos haciendo la transmisión totalmente en vivo. También en la cuenta de Twitter tenemos esas opciones para que usted nos vea. La participación, desde luego, la tendremos habilitada en el segundo segmento de la entrevista, 22630023, y el otro número que también estará apareciendo en pantalla. Eso es para que usted lo tome nota, 2264-9179, que está ahí, anótelo. Porque vamos a tratar de hacer esta noche una especie de balance de la actividad económica, un poco sobre el rumbo de la actividad económica durante 2016 y colocarnos en perspectiva sobre 2017. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para conversar con nuestro invitado sobre si El Salvador efectivamente está cerrando o no con la posibilidad de un default, si fue cierta esta posibilidad o era una amenaza o era una realidad. Se está hablando ahí de que hay algunas cifras o algún dinero, no sé si es una forma el mejor término, pero como de una forma oculta, y que eso pues de alguna forma permitió hacer algunas maniobras alrededor del tema de presupuesto. 550 millones de dólares que fueron aprobados en la emisión de bonos y bueno, eran necesarios o no. Vamos a hablar sobre estos temas. También algo de última hora, y es en las últimas horas el Consejo de Salario Mínimo, 5 representantes del Consejo de Salario Mínimo, sin la participación de los 2 representantes del sector privado, han acordado esta tarde un aumento al salario mínimo. Vamos a conocer eso, vamos a hacer un análisis. De hecho, ese será el tema con el que vamos a ingresar en el análisis de esta noche. Queremos agradecer que está con nosotros en nuestros estudios Luis Membreño, reconocido economista de nuestro país y también presidente de Membreño Consulting. Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William, un placer siempre estar en su programa y a las órdenes. Bueno, un gusto. Antes de iniciar, queremos recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajo 19 sucursales a nivel nacional. Ustedes las encuentran ahí en el occidente, en la zona central para central y en el oriente de nuestro país. Bueno, para comenzar entonces, Luis, este tema de última hora, que creo que es importante analizarlo a la luz de dos direcciones, digamos, o dos momentos. Uno tiene que ver con la consecuencia estrictamente económica que va a tener este incremento a salario mínimo. Digo, para la actividad, en algún momento determinado puede ser positivo para los empleados, pero qué tan positivo o no puede ser para los empleadores, qué tanto eso puede ayudar a dinamizar la economía o no la dinamiza. Esa es la parte estrictamente económica. La otra es la estrictamente legal. Creo que no somos abogados, tampoco usted, pero bueno, aquí hay algunas líneas de cómo se puede interpretar esta discusión. Pero en términos generales, ¿qué implicaciones tienen los salarios mínimos? Luis, ya vamos a mostrar aquí en pantalla cómo quedó distribuido. Yo creo que aquí hay varios elementos. Uno es que esto no afecta a las grandes empresas, ¿verdad? Las grandes empresas pagan por arriba del salario mínimo en general, sino que esto afecta principalmente a la pequeña y microempresa. Las empresas que logran ir sobreviviendo, que logran ir pagando sus sueldos, sus prestaciones con mucho esfuerzo, creo que son las empresas que se van a ver más afectadas con esta medida, con esta decisión que ha tomado el gobierno. Y bueno, o sea, yo creo que ese es un elemento que no se toma en cuenta muchas veces. El segundo elemento es que esto afecta al agro, en el sentido de que en el agro generalmente se trabaja 4 horas, 5 horas al día, en lugar de 8 horas. Ya a las 11 van saliendo de trabajar. Por lo tanto, no se puede pagar lo mismo o una cantidad similar a lo que se paga en la ciudad. Además, en el agro, el problema es que los productos que estamos produciendo en El Salvador, en general, tienden a tener una baja rentabilidad. Y eso lo que va a hacer es que va a obligar a mecanizar. Por ejemplo,
En el caso de la caña, que tal vez es el producto que tiene una mayor tecnología y que tiene una mayor capacidad de inversión, yo creo que esto que se había venido manteniendo durante bastante tiempo para poder ayudar a las personas en el agro que mantuvieran el empleo, creo que esto ya genera un incentivo económico, financiero, de rentabilidad, que va a obligar a mecanizar con las máquinas que cortan la caña y que se ocupan en muchos países del mundo. Esto, perdón, un paréntesis, esto desde luego implicaría entonces, si se mecaniza, desde luego está la amenaza de una reducción de empleados que se necesita, ¿no? Sí, o sea... eso es inminente. Esto obviamente, o sea, cuando usted tiene un salario que no está acorde a la realidad económica, financiera del país o de los negocios, pues lo que lleva es a desempleo, ¿verdad? Lo que va a llevar es a una cantidad significativa de personas que probablemente van a quedar sin trabajo. Como le digo, por un lado, las micro y pequeñas empresas van a tener que hacer recortes de personal, y por el otro lado, el agro, yo creo que se va a ver muy afectado. El otro tema es la maquila. A pesar de que la maquila pues maneja bonos que son significativamente altos, digamos, y que lleva los salarios a niveles más altos, va a tener que recomponer la forma como se pagan los salarios dentro de la maquila. Perdón, tenemos acá en pantalla en este momento justamente, esta es información que ha dado a conocer esta tarde la cuenta en Twitter del Ministerio de Trabajo. Nuevo ajuste al salario mínimo es lo que tenemos. Entonces, el sector urbano, $300 comercio, servicio, industria, 295 maquila, textil y confección, y en el sector rural, $224 la industria agrícola, café y recolección de caña de azúcar, y $200 agropecuario, cosecha de café y temporada de algodón. Bueno, esto de algodón ya prácticamente no existe, el algodón. Pero esa vez, Luis, ¿cómo se estaría planteando entonces ya en datos concretos? Se supone que esto entraría en vigencia a partir de enero de 2017. Sí, pues ahí queda claro, ¿verdad? Que son $300 por un lado en la parte de comercio, servicio e industria. Yo ahí, en cuanto a las medianas a grandes empresas, no le veo el problema, digamos, lo veo mucho en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas habitualmente tienen salarios por arriba del mínimo, ¿no? Sí, es bastante cuando frecuente uno habla, por eso. ejemplo, la banca suele tener pues sueldos muchísimo más altos que el salario mínimo. Y si en algún momento algunas empresas pueden tener unos pocos empleados en el salario mínimo, pues no es algo significativo que les vaya a generar un problema. Pero sí en las micros y pequeñas empresas, ahí sí hay un impacto bien serio. En la maquila, pues esta es una industria que compite a nivel internacional, y ahí lo que va a pasar es que si en realidad esto saca de competencia a El Salvador, estos contratos se van a ir fuera, ¿verdad? O sea, puede ser cosa de meses en lo que algunos de estos contratos se pueden ir para Honduras, se pueden ir para Nicaragua o se pueden ir para Asia, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda la industria de la confección en cuanto a su competitividad, relacionado a su productividad, ¿verdad? Y si puede competir con estos precios o no. Si no, esto va a implicar un desempleo importante que ya se ha venido dando en el sector de maquila. El sector textil se ha venido transformando realmente hacia un sector de mucha más tecnología y mucho más profesional, digamos, que lo que ha sido la maquila de antes, pero lo que ya es propiamente maquila, que es lo que ya va quedando poco relativamente, sí se va a ver afectado, creo yo, por un precio de este tipo, y por lo tanto ese tipo de contratos se van a ir fuera del país. En la industria agrícola, pues lo que hablábamos, el café, que está muy golpeado, si se va a tener estos precios, pues creo que va a ser bastante difícil el que pueda haber toda una reinversión que se pensaba hacer para el próximo año. Yo manejo una finca de café, por ejemplo. Nosotros estamos pensando ya comenzar con una replantación de 10 manzanas por año para poder ir recomponiendo todo el grupo de manzanas que nosotros tenemos de producción. Esto va a encarecer la operación. Hay que ver la rentabilidad con precios del café más o menos en $140 que tenemos hoy. Los productores vienen recibiendo más o menos $90 por quintal. Está por debajo del precio, del costo de producción por ahora. Por lo tanto, la replantación y todo esto se vuelve algo bastante imposible de poder hacer a menos que tenga otros recursos, ¿verdad? Y luego en la caña, como le decía, principalmente es en el sector donde yo veo la mecanización, y también va a haber un desempleo importante en esas zonas. Ahora, ¿cómo lograr en este tema siempre el equilibrio que permita, digamos, de alguna forma a los trabajadores tener salarios dignos, pero también el sector privado pueda tener los márgenes para poder dinamizar la economía y evidentemente poder generar más empleo, que al final de cuentas eso es lo que se necesita, ¿no? En cualquier país del mundo, para poder
crecer en su economía, la población, es el empleo. Pero se habla entonces de la parte de los salarios dignos. Yo creo que lo que hay que entender es que el empleo no se genera por decreto, como tampoco los salarios. Usted ve un país como Panamá, por ejemplo, la gente se cambia 2, 3, 4 veces de empleo por año porque hay una alta demanda de trabajadores y cada vez que alguien se cambia de trabajo va con un mejor salario. En El Salvador hay un bajo crecimiento, no hay muchas posibilidades de empleo, hay muchas personas desempleadas y por lo tanto esto lo que genera es un problema importante para las personas que no tienen trabajo, ¿verdad? Y esto va a implicar que van a haber más personas desempleadas. Pero entonces yo creo que ahí es a donde no es lógico lo que se hace de querer llevar las cosas por decreto a pura fuerza, ¿verdad? Y vamos a entrar a los temas que usted mencionaba de cómo se ha hecho esto, ¿verdad? Creo que la forma como se debió haber hecho es que ya había un acuerdo en el Consejo del Salario Mínimo, que había llegado a un acuerdo antes en el año, digamos, a mediados del año. Sí. Y eso la ministra de Trabajo no lo aceptó, el FMLN no lo aceptó, y entonces comenzaron a hacer toda una jugarreta. Y el FMLN tiene toda esta forma de comportarse que ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Por ejemplo, la reforma que hicieron al fideicomiso de obligaciones de pensión es algo totalmente inconstitucional, que bueno, después le echan la culpa a la sala de lo constitucional de tener que actuar, ¿verdad? Porque los ciudadanos que sienten que sus derechos han sido violados, pues se acogen a lo que la Constitución les permite y protege a los ciudadanos. Y por lo tanto este va a ser un tema que no simplemente porque acaban de decir un grupo de sindicalistas afines al FMLN, que además no son del sector privado, sino que son empleados públicos que responden a la línea del partido, los que han definido el salario para el sector privado. Bueno, entonces, justamente la fotografía que tenemos en este momento es que también la subió el Ministerio de Trabajo y justamente refleja la votación que hubo. Evidentemente no están los representantes, los dos representantes del sector laboral, privado, perdón. Ahora bien, son, digamos, como los dos escenarios, ¿no?, en lo que se ha movido esto. Estamos hablando de la parte estrictamente económica, de las repercusiones. Entonces, como para resumir, la parte económica, evidentemente lo que se puede anticipar para 2017, si entra en vigencia esto, sería entonces que puede haber más desempleo, sobre todo en el área rural, en el sector agrícola. ¿Y qué podríamos tener entonces? ¿Qué otro tipo de consecuencias? Básicamente es el desempleo en diferentes sectores en los cuales la rentabilidad de los trabajadores, ya con un salario mínimo más alto, no compense su productividad. Y entonces, como le decía, en los diferentes sectores que hemos ido viendo, ¿verdad?, ahí es a donde yo veo la mayor afectación y principalmente en la micro y pequeña empresa, como decíamos. Entonces, creo que ese va a ser el impacto mayor en un momento en el que el país lo que requiere de acuerdos nacionales, lo que requiere es de una actitud totalmente diferente del FMLN. Yo creo que esa actitud revanchista, esa actitud de querer imponer las cosas porque me inventé un mecanismo que se me ocurrió, que es ilegal probablemente, y que me permite tener los votos en una mesa en la que toman la decisión los que no producen y los que no trabajan, ¿verdad? Porque estas personas que han tomado la decisión no producen un peso. La ministra y el gobierno lo que hacen es vivir del pueblo, ¿verdad? Viven de los impuestos que todos pagamos y los empresarios. Y por el otro lado, los sindicalistas, que son empleados públicos, no producen, sino que son simplemente unos adeptos al partido, ¿verdad?, que lo que están haciendo es respaldando lo que la línea del partido les está dando. Entonces, ¿usted ve en esto que hay una situación estrictamente de manoseo político? Absolutamente. O sea, si usted ve quiénes eran los representantes que había antes del sector sindical en el Consejo del Salario Mínimo, que eran los que ya habían acordado el incremento del salario mínimo en este año con el sector privado, son empleados de verdad de las empresas privadas del Salvador, que son sindicalistas, que son gente que tiene una larga trayectoria dentro del sindicalismo en El Salvador, que ya han llegado a un nivel de madurez, ¿verdad?, en el que entienden que hay que buscar mejoras para los trabajadores, pero no llegar al punto en el que en lugar de mejorarlos, los desmejoran, o sea, le empeoran la situación a los trabajadores. Entonces, yo creo que el hacer la forma como lo está haciendo el FMLN
de venir a imponer esto, pues creo que no es la forma correcta. Y por el otro lado, creo que las implicaciones ya legales y constitucionales y las implicaciones que esto va a tener en cuanto a demandas, probablemente que va a interponer el sector privado, van a ser importantes. Y el sector privado no va a interponer una demanda contra el incremento del salario mínimo, sino que es contra el mecanismo de cómo se eligió a ese grupo de personas que ahora han tomado esta primera decisión, ¿verdad? Que pueden después tomar otras decisiones adicionales. Que sería dos momentos, ¿no? Uno tiene que ver entonces con la elección per se del Consejo Salario Mínimo actual, que es el que tomó, luego sobre esta otra decisión. Sí, sobre esta decisión no se puede cuestionar nada, digamos, en el sentido de que si está legítimamente constituido el Consejo del Salario Mínimo y dos de las tres partes lo acuerdan, pues eso es lo que ocurre. Ahora, el problema está previamente en la conformación de esa institucionalidad. Y entonces ahí es a donde los recursos van a ir dirigidos, que es justamente a la ilegalidad de cómo se eligió a los representantes del sector laboral del país. Incluso lo que anda circulando ahora en redes sociales es la carta que tenemos acá, es una comunicación, una certificación que hace la ministra de Trabajo, y en el numeral 3 hace referencia, justamente dice que el referido instructivo prevé en la conformación de la comisión de escrutinio, y aquí se está hablando de instructivo, más no de un reglamento. Entonces ahí también hay una parte, esta otra parte que tiene que ver con la segunda parte, digamos, de toda esta discusión, y tiene que ver con el uso de instrumentos que se supone no están considerados dentro de la ley. Nunca se había hecho una elección de este tipo, nunca se había manoseado la elección de los representantes como se ha hecho tan vilmente en este momento. Se creó muchos sindicatos solo para esto, sindicatos que no representan a nadie, sindicatos que son del sector público, que han ido a votar y que han sido electos además para definir lo que son los salarios del sector privado. O sea, ellos deberían de estar en AGEPIN, deberían de estar en todos los sindicatos del sector público y definiendo sus sueldos y sus negociaciones con el gobierno. Otra cosa es el sector privado, tanto los empresarios como los trabajadores del sector privado, que son los que en realidad entienden la dinámica de las empresas. El que trabaja en un ministerio, el que trabaja en una empresa pública no entiende cómo funciona una empresa, porque nunca ha producido nada realmente que tenga que venderse, que tenga que competir en los mercados nacionales e internacionales, y ahí es a donde creo que hay un problema significativo que obviamente tiene total vinculación al partido político que está en el gobierno. El FMLN estará comprendiendo la decisión, las consecuencias de la decisión, obviamente en la parte estrictamente económica, pero también en la parte política, sobre todo porque se está hablando mucho, bueno, se ha instalado una mesa, ¿no?, al interior de Casa Presidencial. Desde luego, para eso está el Consejo Salario Mínimo, para que ahí se discuta eso, pero el FMLN no estará entendiendo entonces, y sobre todo que venimos en un año para 2017 que es estrictamente electoral. El FMLN no comprende cómo funciona la economía. Esa es mi conclusión ya después de todo este tiempo que han venido gobernando. Uno trata de decirles, trata de ayudarles, trata de recomendarles, pero no comprenden cómo funciona el sistema económico mundial y nacional, ¿verdad? No comprenden que esto no son decisiones locales las que uno puede tomar arbitrariamente. Uno no maneja la tasa de interés. Por ejemplo, después podemos hablar de qué pasó hoy sobre la tasa de interés a nivel internacional. Es algo simplemente que nos viene dado. Nosotros no controlamos el tipo de cambio. Nosotros no controlamos los salarios, al final de cuentas. Porque los salarios vienen dados por los precios internacionales. Nosotros no podemos decidir, mire, en El Salvador vamos a pagar $300 de salario mínimo, entonces las camisas que producimos aquí en El Salvador ya no valen $3, sino que hoy valen $4. Lo que le va a decir a usted Walmart, lo que le va a decir JCPenney, cualquier comprador a nivel internacional es, mire, si su precio ahora es 4 y antes era 3, pero el chino me lo hace por 2.50, claro, se lo compro al chino. Claro. ¿Y quién se queda sin trabajo? Los salvadoreños. ¿Y quién gana los trabajos? Los chinos. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que comprender que no estamos en un mundo aislado. Cuando usted ve la situación fiscal, usted ve que no comprenden, no realizan la situación tan grave en la que están. Viene a echarle la culpa a la oposición política, sea quien sea, de los problemas de quien gobierna, que no ha sabido gobernar y que se ha metido en los problemas por el exceso de gasto que ha tenido. Es claro que no terminan de dimensionar esto. Y ellos creen que políticamente el subir el salario mínimo les va a beneficiar en las elecciones del 2018. Pero la forma como hacen las cosas, todo se les revierte.
impuestos que se les revierten, reformas a fideicomiso, obligaciones de pensiones que se les revierten. Esto se les va a revertir en algún momento también, porque es totalmente ilegal lo que han hecho. Bien. Nos quedamos en ese punto, Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a tener habilitados los dos números de teléfono que estarán apareciendo ahí en pantalla, los tiene ahorita, 2263-0023 y 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestro invitado. Mientras tanto, recordamos nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Bien, esta noche continuamos conversando en nuestros estudios acá en San Salvador con Luis Membreño, presidente de Membreño Consulting, reconocido economista en nuestro país. Ya a esta hora tenemos habilitados los números de teléfono para que ustedes participen con el comentario y la pregunta para nuestros invitados. Decía esta semana don Agustín Martínez, el vicepresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, es lo que tengo acá en pantalla, Luis. Se tiene que provocar condiciones para crecer y para que haya más empleo. Eso es lo que genera mejor salario. Insisto un poco en la parte de cómo encontrar el punto adecuado para que puedan haber salarios que sean salarios dignos para la población. Todo el mundo, creo que si a cualquiera que se le pregunte que es un asalariado, si quiere un aumento de salario, desde luego dirá que sí. Claro. O sea, nadie creo que esté dispuesto a negarse a aceptar un aumento salarial. Pero con esa parte también se juega, ¿no? O sea, con esa aspiración que todo el mundo tiene de tener un mejor salario. Lo que pasa es que también, tal vez veamos quiénes ganan salario mínimo. Comencemos tal vez por ahí. El más o menos 75% de la población no tiene acceso a salario mínimo, porque no tiene acceso a seguro social, no tiene acceso a AFPs, no tiene acceso a nada. Quiere decir que está por debajo del precio del salario mínimo. Del 25% más o menos que cotiza al Seguro Social y a las AFPs, me invento el número, pero digamos que el 25% tal vez de esa población puede ganar el salario mínimo. Eso quiere decir que más o menos estamos hablando de un 6% de los empleados, por decir algo. Entonces, ese 6% de los empleados, o sea, de las personas empleadas en el país, ¿verdad?, son las que estarían siendo beneficiadas, digamos, con esto. De eso, probablemente, inventémonos un número, algunos de ellos van a perder el empleo y otra cantidad van a obtener el empleo. Entonces, al final de cuentas, ¿a qué porcentaje de la población le beneficia algo así? Puede ser un porcentaje mínimo. Será, inventémonos, 4% de la población que en realidad económicamente activa que probablemente va a poder
recibir un beneficio de este tipo. Y por el otro lado viene el tema de la productividad. O sea, lo que dice un poco Agustín Martínez ahí es, mire, si la clave de este país está en generar empleos, no en destruir empleos. Entonces, lo que necesitamos es que haya un mayor crecimiento de la economía. Lo que necesitamos es que haya más negocios, que haya más inversión y que haya más empleos. Y esto, obviamente, es lo que va a generar que los salarios suban. Pero si no hay más empleos, no van a haber mejores salarios. Porque al final hay una gran cola de personas dispuestas a trabajar por menos por cada una de las personas que tienen trabajo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Después me interesa que hablemos un poco sobre la tasa de interés, por las repercusiones que tiene esto entonces para la economía y cómo se perfila entonces 2017 a partir de enero. Pero bueno, tenemos a un televidente con nosotros. Le reitero a usted, si le baja volumen al televisor para que evitemos la retroalimentación y usted no se puede escuchar por el auricular. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? De San Miguel. De San Miguel. Díganos. Aquí solicitándole a usted, licenciado, por el programa y allí al analista, el señor Membreño, porque está analizando ahorita y está hablando conforme al empleo, al desempleo, y lo que está hablando es una cosa cierta. Y un análisis pequeño de comentario le quiero hacer. La pobreza aquí en el país sigue y sigue más grande debido a que los ministerios de salud, de educación, de ciudades, tienen un montón de gente pensionada con 2 sueldos, hombre. Hay muchos jóvenes que andan deseando trabajo y por toda la gente ya mayor de edad que ya no trabajar puede, no la pueden sacar para darle oportunidad a los jóvenes. Allí precisamente lo que sucede es que se está viviendo más dinero todavía porque le están pagando doble sueldo. Tienen el sueldo de la pensión y tienen el otro sueldo que le dan las empresas. Estos señores del FMLN tienen unos empleados en el juzgado ganando unas grandes cantidades y con otro sueldo más que tienen de lo que tiene que trabajar. Entonces, ¿a dónde está la oportunidad del joven que quiere trabajar? Ahí que yo los felicito por su hermoso programa y pasen buenas noches y ya está mi comentario. Perfecto, excelente su participación, muy gentil, gracias a usted. Bien, vamos a tratar de recoger otras participaciones, Luis, para después escuchar su opinión. Tenemos otro televidente en línea, le agradeceré si le baja volumen al televisor para que nos escuche por el auricular. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, William, le saluda de aquí de San Salvador. Díganos. Sí, yo quisiera dar mi opinión, pues porque esto del salario mínimo es un tema que ahí se dicen muchas medias verdades, ¿verdad? Medias mentiras también. Y por ejemplo creo yo de que nadie se va a hacer más rico ni más pobre con aumentar el salario a $300, ¿verdad? Ahí el señor Luis Membreño está diciendo de que si se aumenta a $300 el costo aumenta, que entonces los chinos ya no los van a comprar. Miren, eso es mentira. Yo conozco empresas, por ejemplo, que se dan bonificaciones de medio año, bonificaciones de fin de año, solo la plana gerencial, vean, bonificaciones jugosas, y eso ¿por qué no aumenta el costo? Aquí es cuestión de querer compartir un poquito, ¿verdad?, la riqueza que todos producimos, y en su mayoría pues nosotros los empleados. Sería bueno también, William, que tal vez hiciéramos el debate en el sentido de invitar también a gente que piense de manera distinta para que así pues se digan, digamos, las verdades más o las cosas más cercanas a la realidad. Gracias, William. Buenas noches. De acuerdo, gracias a usted por la recomendación, sin duda alguna la vamos a considerar. Es importante decirlo que en muchos temas giramos invitaciones a los titulares de las diferentes carteras, no en este caso, pero sí en otros casos hemos invitado a los ministros y se nos está haciendo bastante difícil que asistan a los medios de comunicación, por lo menos con nosotros, o en mi caso particular en Conexiones. El espacio está abierto, pero si no lo quieren tomar, pues siempre habrá temas en los que se podrá hacer análisis. Pero bueno, ya Luis tendrá la opinión también sobre lo que usted hacía referencia. Creo que tenemos otro televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, bájele volumen al televisor, le escuchamos. Adelante. Gracias, muy buenas noches. Óigame, el expositor o ahí que tiene a la par, él tiene razón, porque la empresa privada, ¿de dónde le va a pagar a los empleados? Yo soy una persona también pobre, como
tantos miles de pobres que vemos en el país. Pero la economía del país está malísima, malísima, malísima. Si podemos ver que apenas alcanzamos a ganar para comer. La otra cosa, porque así como el gobierno está exigiendo y velando por el salario a los empleados, ¿por qué no el gobierno se interesa en aumentar a todos los pensionados? Que desde cuándo no nos aumentan un 5%. ¿Por qué ahí no hace un gremio de empleados de todos los sindicatos, de todos los pensionados que vemos, que un 5% no nos aumentan? Y además, ¿quién va, refiriéndonos a lo anterior, quién va a querer tener un negocio solamente para que lo vean que gana? Ahora, veamos los señores del gobierno, si ellos están trabajando solo por que lo vean trabajar, ellos trabajan porque quieren ganar. Ahora los empresarios también quieren ganar. Yo soy una persona humilde, pero tenemos que aprender a vivir la realidad de este país, Señor, por Dios santo. Buenas noches. Claro. Perfecto, excelente la participación también suya. Bueno, son dos opiniones muy contrastantes, ¿no? Interesantes para la reflexión, el análisis de esta noche. No sé si tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Bueno, mientras tanto, Luis, un poco la opinión suya entonces. Bueno, yo creo que la señora tiene un punto bien importante, ¿verdad? Creo que habría que agregarle a esto cuánto pagamos hoy más de impuestos que hace 7 años. Entonces, cada vez que nos suben los impuestos, cada vez que nos ponen nuevos impuestos, los ciudadanos tenemos menos dinero en el bolsillo y el gobierno tiene más dinero en el bolsillo y a pesar de eso no le alcanza, ¿verdad? Entonces creo que ese es un impacto serio que está teniendo toda la población y principalmente los empleados, que son los que no pueden quitarse todo este tipo de impuestos. En cuanto a que si se vuelve más pobre o más rico, mire, yo creo que ahí el televidente, le quería preguntar yo si él gana el mínimo, pero ya no logramos interactuar, sí, ¿verdad? Porque sí. Me dio la impresión que creo que no gana el mínimo, ¿verdad? Pero creo que debería de poder él visualizar de que hay diferentes tipos de empresas. Hay empresas en las que tiene toda la razón él y no va a ser la diferencia $50 más, ¿verdad? Al mes, más prestaciones y todo. Porque al final puede hacer que tenga 1 o 2 empleados con el salario mínimo y no le va a generar un problema a esa empresa. Pero puede haber empresas en las que sí haya un grupo bastante grande de personas que ganan el salario mínimo, por ejemplo, sí, las empresas de seguridad o las empresas maquileras. En esos rubros en los que el salario implica entre el 75 y el 80% del total del costo, ahí sí se vuelve muy significativo, porque es en realidad el grueso del impacto sobre las finanzas de la empresa. Entonces, por ejemplo, una empresa de seguridad, yo trabajé en seguridad hace algunos años, ya hace un buen rato que me retiré, pero lo que uno tiene es que inmediatamente que viene un incremento al salario mínimo, hay que incrementar los precios. Ahora, el incremento de este salario mínimo es de alrededor del 20%. Entonces, lo que va a tener que hacer es subir el precio del servicio que presta, porque es directo el impacto ahí en habrá entonces la totalidad casi del entonces costo. Lo que se anticipa también es un efecto cascada sobre el precio de productos. Sin duda, o sea es productos y servicios. Productos y servicios. Ahí, por ejemplo, un servicio de seguridad, mañana va a estar ya mandando cartas a las personas que los contratan para poder incrementar los precios, porque de lo contrario no pueden pagarle a los empleados, porque el grueso de la planilla se ve afectado por un incremento en el salario mínimo. De acuerdo. Tenemos otro televidente con nosotros en la línea. Buenas noches. Si le baja volumen al televisor y nos dice de dónde nos llama. ¿Le escuchamos? Sí, buenas noches. Le llamo de San Miguel. Adelante. Ok, gracias. A mí me gustaría decirle a Luis que realmente yo no lo veo muy consistente él en los comentarios en relación a los partidos que administran el país, porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando administraba Arena, pues yo no miraba a Luis atacar o comentar negativamente la administración, yo lo veía bien calmado, bien tímido, pues. Entonces, en esta administración roja, yo lo veo que ataca. Luis, a mí me gustaría que Luis velara por el pobre,
por aquellos que son burros, que trabajan de 6 a 6 en empresas industriales, en las maquileras, en empresas de servicios. Y a mí me gustaría echarle un ejemplo, que él se manejara con el salario mínimo dentro de un mes, a ver hasta qué va a hacer con un 251.70. O sea, ese es poquito, es una basura. A mí me gustaría que Luis, yo sé que él, allí, pues él con sus comodidades, pues él no siente la pobreza del pobre. Yo quisiera que esté más al lado del pobre, que luche por el pobre, así como le decíamos señor Romero. Es un gran ejemplo que tenemos, Luis. Me gustaría, sé que tú eres buena persona, y como te repito, me gustaría que te manejaras un mes solo con 251.70, a ver qué vas a hacer, Luis. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. Tal vez sí me... Bueno, sí, no, adelante, no, decirle Luis, por favor. que yo he sido súper crítico de los gobiernos de Arena. O sea, yo fui súper crítico del gobierno de Paco Flores, por ejemplo, con la dolarización, para decir un caso. Fui muy crítico del caso de Tony Saca con todos los subsidios, por ejemplo, y con muchas otras cosas, que los fideicomisos y muchas otras cosas. Fui muy crítico de eso. Ahora, él dice que uno debe estar del lado del pobre. Claro que estamos del lado del pobre. Si el pobre no tiene salario mínimo, el pobre no tiene trabajo, y lo que vamos a hacer es generar más pobres, porque lo que vamos a hacer es generar con este tipo de decisiones más personas que van a quedar desempleadas. Él dice que pudiéramos vivir con $251. Ahora imagínese el que vive con 110, o el que no tiene un ingreso, o el que tiene que ir buscando, ¿no? Hablaba la televidente antes. O el que tiene que andar buscando todos los días la rebusca, como dicen normalmente. Entonces, yo creo que él está hablando del 5% de las personas, y yo le estoy hablando del 100%, ¿verdad? Que son las personas que van a ser más afectadas. Bueno, de acuerdo. Vamos a ver, a través del fanpage hay gente que nos está viendo desde luego en el exterior, pero algunos comentarios rápidos. Javier Majano dice, ¿y cuáles son los márgenes de ganancia de las empresas y los ejecutivos? Javier Majano dice, esto es en Facebook, en el fanpage. Eso también es importante decirlo, dice, porque en una economía de consumo el sueldo mínimo debe estar por encima de la canasta básica para que funcione. Antonio Castro, los que trabajan en la agricultura son los que menos ganan y de eso no se acuerdan. De ahí Ernesto López, que nos escribe desde California. Saludos a Ernesto. Bien, vamos a ver, ¿está alguien más con nosotros en la línea? Buenas noches, bájele volumen al televisor, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Santa María, le saluda de San Salvador. Adelante, le escuchamos. Una consultita conmigo, me parece que es una persona inteligente. Él le quedan escuchando desde aquí. Yo viví mucho tiempo en el extranjero, en Nueva York, aparte de Long Island. Con esto del salario mínimo, quiero decir yo, porque yo he ido con mi esposa, con un niño de 7 años, a un Starbucks a comprar X café, y cuesta $3.95. ¿Y por qué en Estados Unidos, en Nueva York, que es la ciudad más cara del mundo, y ahí cuesta $1.45 el Starbucks, y le pagan a sus empleados, ahorita en Nueva York es de $10 la hora, y aquí le pagan $8. Supongo que él se iba a tomar un café a esos lugares. Yo sé que pueden pagarle más, no como en Estados Unidos, pero sé que se pueden pagar más. No sé por qué lloran por aumentarle un poco a las personas. Yo tengo un pequeño negocio en Salvador, ¿no? Exporto repuestos de la zona de Panamá. Entonces, yo a veces le digo a una persona, ve a dejarme esto a San Miguel o a X parte y le doy $10, $15. Le doy para comida. Ustedes no pagan eso, no sé por qué. Solo eso. Bueno, perfecto. Le agradecemos a usted la participación. A ver, Luis, un poco la opinión de lo que hacía el televidente. Él hacía la referencia también a, bueno, el ejemplo que ponía de Starbucks, lo que cuesta una taza de café en Nueva York, para ser concreto, y el caso acá en El Salvador. Mira, y yo creo que es lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, la gente se pone muy emotiva en este tema, ¿verdad? Pero yo no sé si la gente de Starbucks en El Salvador ganan el salario mínimo, porque esa es la afirmación que está haciendo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que si tuviéramos la información, pues podríamos saber. Yo creería que no ganan el salario mínimo. Entonces, pero asumamos que ganan el salario mínimo, una empresa como Starbucks no le va a generar un problema el poder incrementar el salario mínimo, si fuera el caso, en $50, por decir algo. Y es lo que yo he venido diciendo desde hace rato, ¿sí? Es que cuando alguien tiene 5 empleados, o tiene 10 empleados en una empresa, y de esos 2, 3 tienen el salario mínimo, no tienen ningún problema para poder incrementar.
cuando una empresa tiene 2.000 empleados y los 2.000 empleados ganan el salario mínimo y usted tiene un margen bruto que lo lleva a usted a un punto en el que usted pasa a perder en base a un incremento de salario mínimo de este tipo, a usted no le queda más que subir el salario. Entonces, no es lo mismo comparar Starbucks que comparar una empresa de seguridad, por ejemplo. Entonces, creo que ahí obviamente tiene toda la razón, en el sentido de que $50 no le va a hacer ninguna diferencia a Starbucks, ¿verdad? Y si tiene uno o dos empleados que ganan eso. Entonces, yo creo que no hay que ponerse uno a buscar comparaciones de ese tipo cuando en realidad lo que tiene que estar hablando uno es de la micro y de la pequeña empresa. O sea, aquí no es a Starbucks a quien no va a afectar. Y la capacidad que estos tienen para poder estamos hablando de la empresa que tiene 5 o 10 empleados y que está pero sobreviviendo ahí y que entonces viene y que además no puede subir precios. La señora que está produciendo los uniformes, quien está haciendo los zapatos, ¿no? Exacto. Ese es el grupo de personas que van a estar más afectados. Las empresas de servicios en general no se ven afectados por esto, porque muchos de ellos primero ya pagan salarios por arriba de eso, pero en segundo lugar son cantidades pequeñas de trabajadores que tienen. Entonces, esto afecta a la pequeña y microempresa y afecta principalmente a los que son intensivos en mano de obra relacionadas el sueldo al salario mínimo. Perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos al cierre, Luis, ahora sí entonces hablemos sobre el asunto de la tasa de interés, los 550 millones de dólares que se han colocado y a ver si efectivamente, bueno, Bolivia entendemos que compró 100 millones, pero son 550 millones que deben de estar disponibles ahí para que se tengan de aquí a enero, por lo menos para salir el gobierno con las responsabilidades y en ese sentido entonces hablar de cómo se perfila 2017. Vamos a la pausa, regresamos.
Bien, estamos al cierre de Conexiones. Luis, entonces, hablemos de la tasa de interés y un poco lo tratamos de aterrizar al impacto que esto va a tener entonces en la economía local. Porque esto sí, como usted decía antes, esto trasciende, va más allá de lo que nosotros podamos decidir en este país o por dónde, qué hacer, cómo hacer. O sea, es, digamos, lo que ocurre a nivel internacional por las consecuencias locales. Yo diría que hay 3 elementos que deberíamos de ver. Uno es que la tasa de interés para la deuda de corto plazo del gobierno, las letras del Tesoro, se ha incrementado del 3% que pagaba el año pasado hasta noviembre al 6,50%, que es lo que ha pagado todo ¿A consecuencia de qué? De la gran cantidad de dinero que necesita el gobierno hoy para poder financiar su deuda. O sea, se ha duplicado la tasa de interés. Sí, las letras del Tesoro hoy son más o menos el doble, además, de lo que eran el año pasado. El año pasado andaban por 600 millones más o menos en octubre, y ahora están en un poco más de 1.000 millones. A este día que estamos ahora probablemente están en 1.200 millones de dólares. Entonces, eso ha llevado a que la tasa de interés haya subido, primera cosa. Segundo, es que a nivel local, si ustedes ven los márgenes financieros de los bancos, se han venido estrechando, las utilidades han caído en 60%. En la banca, producto de los impuestos, producto del estrechamiento de márgenes porque han subido las tasas de interés sobre depósitos y no habían subido las tasas de interés sobre préstamos. Pero hoy ya comenzamos a ver incrementos de tasas de interés sobre préstamos. Hay diferentes bancos, que yo ya conozco algunos, que han subido tasas de interés sobre préstamos hipotecarios. Eso ha ocurrido, estamos hablando en las últimas 2-3 semanas, aquí en El Salvador. Y el banco A, B, C y D con nombre y apellido y cartas que han mandado de comunicación y todo. Y el tercer elemento importante es lo que pasó hoy, y es que nuestro Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, subió la tasa de interés. Esto es la primera vez que lo hace durante 2016 y todo el mundo creía que ya no iba a ocurrir, pero el efecto Trump ha sido tan fuerte que hoy se dio el incremento y además ya dice que el próximo año va a incrementar al menos 3 veces la tasa de interés, 1/4 punto cada vez. Entonces, lo que se está previendo es que la tasa de interés a nivel internacional, guiado por Estados Unidos, va a tender a subir. Y por el otro lado, el precio de los bonos de El Salvador a nivel internacional ha tendido a caer. Quiere decir que la tasa de interés que pagamos ahora es más alta que la que estábamos pagando o hubiéramos pagado en agosto, septiembre, octubre. Entonces, esto ha subido más o menos en cerca de 2 puntos porcentuales. Y lo más probable es que en los próximos días, en la medida que nos vayamos acercando al momento en que vayamos a emitir, va a ser todavía más alto. Entonces, la presión sobre la tasa de interés que ya estamos viendo a nivel internacional, pero que ya está llegando al público, al salvadoreño común y corriente, ¿verdad? Que tiene porque esa parte creo que es muy importante ver cómo se va a traducir en el impacto para el ciudadano común en este país, para todos nosotros, pues, o sea, todos aquellos que tenemos créditos, ¿qué implicaciones tiene para nosotros entonces? Yo creo que hay 2 grupos de personas y de empresas que van a ser bien afectados por esto. Uno es los que tienen créditos hipotecarios porque han sido los que han tenido tasas más bajas. Los que tienen créditos personales, estas tasas son superiores, normalmente arriba del 10%, por lo tanto esto va a llevar un poquito más de tiempo para que suban ese tipo de préstamos. Pero el hipotecario sí, a nivel personal. Y las empresas que han estado teniendo créditos a tasas muy bajas, entonces también van a ver un incremento. Esto quiere decir que en la medida que las empresas y las personas vayan obteniendo estas comunicaciones de los bancos de que los préstamos son más caros, los precios de los productos también van a ir tendiendo a subir. Entonces, lo que esto genera es un movimiento de precios hacia el alza. Y eso afecta obviamente a todo mundo porque eso pues reduce el poder adquisitivo de la población, tanto porque paga más tasa de interés como que porque puede pagar más por otros productos que consumen. Ahora, entonces, habitualmente los empresarios de todos los niveles habitualmente mueven sus empresas con crédito, ¿no? Sí. O sea, son, no sé, habrán excepciones, me imagino, de empresas que sí no necesitan de créditos bancarios, pero en general casi todo el mundo lo hace de esa manera, ¿no? Las pequeñas, las micros, medianas y grandes empresas, todo mundo necesita crédito para poder operar. Ya no digamos quienes tenemos un crédito de vivienda. Claro, o sea, que tenemos créditos la de mayoría vivienda, estamos... créditos de vehículo, créditos de consumo, personales, etcétera, ¿verdad? O sea, el efecto viene primero de las tasas de interés más bajas.
el que ha tenido tasas de interés del 7, 8%, lo que esté abajo del 10, digamos, probablemente vamos a ir viendo tasas de interés subir más rápidamente que los que ya pagan tasas de interés arriba del 10%. Ahora bien, Luis, esto va a tener un fuerte impacto entonces sobre el poder adquisitivo de la moneda. En términos de depreciación, pregunto, porque bueno, tenemos, de acuerdo a representantes de la ANEP, en los últimos años lo que hemos tenido es aproximadamente cerca de 23 impuestos que se han ido colocando por diferentes, en el tema de seguridad, bueno, tuvimos el caso de la telefonía, ¿no? De equipos electrónicos y demás, tuvo un impuesto y así sucesivamente. Pero entonces todo esto es deterioro finalmente. O sea, al final de cuentas, el ciudadano común y corriente paga hoy más impuestos y eso le genera que tiene menos dinero en la bolsa. Cada vez que alguien va y recarga un saldo de un celular, tiene que pagar el 5% más. Claro. ¿Verdad? Entonces, todos esos incrementos de impuestos o creaciones de nuevos impuestos que se han dado deteriora el bolsillo del ciudadano común y corriente. Y por el otro lado, ahora si las tasas de interés comienzan a subir, como ya lo estamos viendo, entonces eso es un segundo impacto. Y el tercer impacto, que usted lo mencionó ahí un poquito, es el del tipo de cambio. Ahora nuestra moneda, el dólar de Estados Unidos, se devalúa o se aprecia todos los días con respecto a todas las monedas del mundo. Por ahora, lo que hemos estado viendo es un dólar mucho más fuerte que lo que había antes. Y el dólar se ha venido apreciando con respecto al euro, al yen, correcto, al peso colombiano, a la moneda que usted quiera mencionarla del mundo. Entonces, nuestra moneda hoy es más fuerte que antes y por lo tanto los precios por eso han tendido a tener una tendencia hacia la baja, ¿verdad? En los últimos meses, la inflación de octubre y noviembre ha sido negativa, o sea que hemos estado en un proceso deflacionario en estos meses. Ahora, entonces, si hablamos de dolarización, en las actuales circunstancias, ¿puede ser más beneficioso estar dolarizado o no? Sí, desde el punto de vista del consumidor, porque la moneda es más fuerte y puede comprar más productos con esa misma moneda. Entonces, para comprar, por ejemplo, en yenes o en wones o en yuanes o en lo que sea, eso nos sale más barato. Entonces, para el consumidor sí, pero para el exportador se vuelve más caro, ¿verdad? Poder exportar y se vuelve más difícil competir a nivel internacional. Entonces, tiene los dos lados de la moneda, pero a nivel del consumidor en general sí se vuelve positivo el tener una moneda más fuerte que una moneda más débil. Ahora, Luis, en medio de todo esto sí es importante tener una mirada sobre la economía muy local, muy doméstica, pero tener una perspectiva mundial, ¿no? Por todo esto que está ocurriendo, porque para 2017, con todo esto que se avecina, sí habrá serias implicaciones entonces para la actividad económica. Lo que pasa es que aquí hay un momento antes de Trump y un momento después de Trump. Y que antes de Trump nadie creía de que Donald Trump iba a ser el presidente. Nadie creía ni siquiera que iba a ganar la candidatura de los republicanos, claro, cuando tenía 16 contendientes, ¿verdad? Y lo fue dejando a todos en el camino y terminó. Y nadie creyó después que iba a ganarla. Pero entonces, lo que ocurre aquí es que Trump es una persona, aparte de impredecible totalmente, porque uno no sabe con qué va a salir, ¿verdad? Él sí está generando una cierta confianza de que él va a lograr un mayor crecimiento en Estados Unidos. Y además, el desempleo ha venido reduciéndose a 4 y algo % en el último mes. Y además las presiones en la inflación en Estados Unidos han venido creciendo. Todo eso llevó a que la Reserva Federal el día de hoy decidió subir 1/4 punto la tasa de interés. Pero además, más allá de lo que subió, lo que dijo es, vienen incrementos posteriores, ¿verdad? Entonces, como que ya la senda de subida de tasas de interés es algo que vamos a estar viendo en el futuro desde ahora en adelante. Pues. O sea, tenemos que estar preparados para ese escenario en 2017. Sí, 17, 18, 19, ¿verdad? Recuerde que la tasa de interés que tenemos hoy es la más baja en la historia. Hemos tenido tasas del 0% y en algunos casos han habido tasas negativas en países como Japón o Alemania, Suiza. Pero lo que vamos a ver ahora probablemente es un ajuste de tasas que nadie sabe con qué velocidad. Pero la velocidad a la que va a subir ahora es más alta que si hubiera ganado Hillary Clinton. Entonces, lo que sí podemos ver es que esa tendencia va a irse normalizando. Una tasa normal a nivel internacional puede ser un 5.50 y estamos en 0.50. Entonces, claro, hay un espacio significativo todavía para incremento de tasas en los próximos años. Lo que no sabemos es la velocidad
Y la velocidad va a ser muy importante para podernos ir ajustando en el tiempo a esos incrementos de tasas que se vayan dando. Este escenario, ¿qué debería demandarnos localmente? Entonces, ¿qué debería estar pasando en la clase política, los sectores? Bueno, hay unas mesas instaladas en Casa Presidencial, pero bueno, todavía no vemos resultados concretos más allá del que hubo recientemente, claro, de la aprobación de 550 millones de dólares, que como un efecto prácticamente colateral se vieron obligados los diputados a elegir Corte de Cuentas de la República, pero ¿qué deberíamos de estar haciendo en este momento entonces? ¿Habría que corregir la plana? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer en este momento es llegar a acuerdos. Urge llegar a acuerdos. Si aquí hubiéramos llegado a acuerdos en agosto y septiembre, como debimos de haberlo hecho, y hubiéramos emitido en octubre o noviembre, aquí estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente en el país. Pero no hubo la voluntad, y aquí échenle la culpa a quien quiera, ¿verdad? O sea, pero los políticos no lograron ponerse de acuerdo, y por lo tanto hoy lo que vamos a tener que pagar es más por el dinero que lo que hubiéramos tenido que pagar si hubiéramos emitido en octubre, porque la tasa de interés hoy es más alta y probablemente la tasa va a ser más alta en enero o febrero cuando vengamos a emitir estos 550 millones. Claro. Y después va a haber que emitir los demás. Pero el otro elemento que creo que es fundamental es la austeridad. Si no hay austeridad, si no hay reducción de gasto, va a haber necesidad de más préstamos. Y eso, siendo más caros, nos va a costar más a los salvadoreños a través de los años. Entonces, yo creo que el elemento de austeridad es fundamental. Ya está contemplado además en la ley de responsabilidad fiscal, la cual hay que ir cumpliendo y que ya fue aprobada. Claro. Si nos basamos en el Producto Interno Bruto ajustado, en el PIB ajustado de verdad, que es el real, digamos, la deuda que tenemos en el país anda por ¿cuánto? ¿El 65 o 67%? El PIB actual, digamos que es más o menos 26.000 millones de dólares. Y tenemos más o menos 17.400 millones de dólares de deuda total. Sí. Estamos hablando más o menos ahí cerca del 65% del PIB, de deuda total a PIB. O sea, ya es altísimo. Ya es alto. Ya estamos en el límite. Ya estamos en el límite también de lo que ha establecido la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal establece que no debe de pasar la deuda total del país del 65% del PIB. Entonces, estamos ahí. Ahora, lo que se requiere ahora es un ajuste fiscal vía gasto, por un lado. Por el otro lado, lo que necesitamos es que la economía crezca. Una economía en crecimiento no requiere de ajustes tan grandes y de costos tan grandes para la población como una economía que no crece, ¿verdad? Como la que tenemos ahora. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Gracias, Luis. Muy gentil. Gracias a usted. Muy amable por su tiempo. Gracias, Willy. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana, 8 de la noche. Estaremos hablando sobre una campaña Sueños Truncados que tiene que ver con procesos migratorios, lamentablemente en el caso de los menores que se van hacia Estados Unidos de forma indocumentada. Ese será nuestro tema el día de mañana. Gracias que nos acompañaron. Se quedan ustedes con Palco Deportivo. Buenas noches.